Si las personas deciden no bajar la voz, debemos asumir que están preparadas para ser escuchadas. Agatha Christie. Hola, me llamo Miguel Ros Martínez y hoy os voy a hablar de este trabajo que he hecho, Solterona y Detective, un análisis de Miss Marple y los márgenes del canon según los estudios culturales y por qué Miss Marple es un personaje que se encuentra precisamente en esos márgenes, para la asignatura Desarrollos recientes en teoría de la literatura. Los estudios culturales son una antidisciplina que busca alejarse del canon establecido para ahondar en temas más amplios desde un punto de vista profundamente comprometido y político, buscando desmantelar la división entre alta y baja cultura. Por eso el centro de estudio ha de ser por fuerza a los márgenes, lo distinto, lo que se halla fuera del canon de los dead white males. Se interesan por los otros, por las vidas al margen, los excluidos. Figuras analizables por los estudios culturales, los refugiados, los exiliados, los migrantes, los disidentes políticos, los sin techo o la gente con un género o sexualidad no normativos, nos vamos a centrar hoy en la figura de la soltera o solterona, como se la conoce coloquialmente. ¿Por qué? Pues básicamente porque es una de las principales figuras que podríamos denominar de exclusión. Está excluida de la sociedad por no haber cumplido su rol preestablecido en el constructo heteropatriarcal, véase casarse y tener hijos. En la literatura, la soltera ha aparecido de muchas maneras, particularmente desde un punto de vista burlón, desde un punto de vista cómico, ya que eran personajes vistos muy mal, porque eran mujeres, como hemos dicho, que no habían cumplido su rol en la sociedad. Y algunos ejemplos de solteras famosas en la literatura los tenemos aquí, en La soltera de Edith Wharton, en Doña Rosita la soltera de Federico García Lorca, en La bella Dorotea de Miguel Miura, perdón, y en Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Pero he de decir que uno de los casos más interesantes es el de la ficción detectivesca. ¿Por qué? Porque destacan mucho las solteras aquí. Sin lugar a dudas, son mujeres que no necesitan un hombre, son protagonistas en su propia historia y vencen a los policías, generalmente hombres blancos heterosexuales de mediana edad, en su propio trabajo, resolviendo antes que ellos los crímenes que se plantean en las tramas de estos libros. La figura de la solterona cuenta con instrumentos a su favor que la policía no tiene: la manipulación, el espionaje, el aprovechamiento de la confianza de los que están a su alrededor. Es un personaje que desarma a los demás participantes en el relato, apareciendo como una figura inocente y que utiliza esto a su favor para obtener confesiones o información privilegiada que los investigadores oficiales no pueden conseguir. Es un personaje que dice más por lo que calla que por lo que habla, invisible, que casi no te das cuenta ni de qué está, y esto es lo que aprovecha el autor o autora para otorgarle poder sobre otros y sobre los eventos. Ahora bien, la figura de la detective solterona no reta a la sociedad patriarcal, no la amenaza, tan solo resulta más ingeniosa y la ventaja de inteligencia. Al fin y al cabo, siguen siendo personajes marginados y apartados que no tienen un verdadero poder dentro de la orbe social, ni, por supuesto, dentro de los conductos oficiales de investigación. Son mujeres que viven en pueblos pequeños, que se mueven en sus ambientes, que tienen grupos de amigas con las que se sientan a despellejar a los demás habitantes del pueblo cada vez que les llega un rumor, o que son invitadas a fiestas por puro decoro y donde acaban conociendo a los principales actores de la tragedia que está por ocurrir y que moverá la trama del libro. Sin lugar a dudas, el mejor ejemplo literario de esto es la Miss Marple de Agatha Christie, un personaje que apareció en 12 novelas y 20 relatos publicados entre 1930 y 1976, aunque los primeros relatos fueron primero serializados en los años 20 en alguna revista y luego más adelante recopilados en uno de los libros que vamos a tratar como base en este trabajo. Es una mujer mayor que vive en un pueblo, que es soltera, y que casi nunca ha salido del pueblo y se mueve en unos ambientes muy concretos, teniendo unas amistades muy concretas, algunas de la alta sociedad y otras no tan alta. Eh, el pueblo en el que vive Miss Marple es un pueblo que se describe como un pueblo en el que nunca pasa nada, pero es curioso porque Miss Marple siempre encuentra ejemplos para su método, que yo voy a denominar el paralelismo, a la hora de resolver los crímenes. Ella realiza un paralelismo entre el crimen que se está investigando y un caso de la vida cotidiana de Saint-Méry, el pueblo en el que ella vive, y a través de ahí hila todos los detalles que necesita para poder resolver el crimen con éxito. Como pequeño detalle curioso, Torquay, el pueblo en el que Agatha Christie creció, era también definido por ella como un pueblo en el que nunca pasaba nada y se considera una de las principales inspiraciones para Agatha Christie a la hora de escribir Saint-Méry y la propia abuela de Agatha Christie, una de las principales inspiraciones para la creación de Miss Marple. Para realizar el análisis del personaje de Miss Marple usaremos estos dos.
Miss Marple y 13 problemas, publicado en 1933, aunque como he dicho es una colección de casos publicados ya previamente a lo largo de los años 20 y conocido también como el Club de los Martes por la Noche. Ahora hablaremos un poquito a fondo de el hilo conductor y por qué se llama así el libro en inglés. Y también de la Miss Marple de los relatos, porque lo que pretendo hacer en este trabajo, en esta siguiente parte del trabajo, es comparar la figura de Miss Marple en los relatos de Agatha Christie versus la figura de Miss Marple en las novelas, porque cambia, aunque no demasiado, pero cambia un poquito y me interesaría realizar ese análisis desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese prisma. Entonces, como digo, como ejemplo de relatos vamos a tomar Miss Marple y 13 problemas, es un libro publicado en 1933, aunque con relatos recopilados de los años 20, y por otro lado vamos a usar la novela Un cadáver en la biblioteca, publicada por primera vez en 1942, y que es un caso del más largo, en el que Miss Marple pues, tiene un papel, bueno, no diremos protagónico y ya explicaremos por qué no es protagónico. Empecemos por los relatos, empecemos por los 13 problemas, ¿no? Miss Marple y 13 problemas, lo que sucede es que se juntan una serie de amigos en una casa, la casa del sobrino de Miss Marple, Raymond West, un escritor de renombre, y deciden jugar un juego en el que cada uno de ellos dirá un caso que le ha sucedido o con el que se ha topado en su vida. Uno de los invitados, por ejemplo, es policía, entonces dirá algunos de los casos que ha investigado, pero no solo es el policía el que hablará, también hablarán todos en general, y contarán pequeños detalles, casos misteriosos que les han sucedido y que ya cuentan con una solución oficial, normalmente, salvo un par de excepciones, y serán propuestos como un juego, como una adivinanza para que los demás presentes en la habitación puedan intentar resolver el caso. En un primer momento a Miss Marple ya se le intenta marginar. ¿Por qué? Porque es mujer. ¿Por qué? Porque es una mujer mayor que nunca ha salido de su pueblo y todo el mundo como que la rechaza, como que piensa que esta mujer no puede tener ni idea de resolver crímenes. Y Miss Marple los deja a todos anonadados cuando, de manera casi bromista, su sobrino se dirige a ella después de de exponer el primer caso, y Miss Marple acierta. Miss Marple da la solución y efectivamente da la solución correcta. Hace la pregunta necesaria en el punto necesario, hace uno de sus paralelismos tan graciosos y humorísticos y acaba acertando la solución de quién ha sido el asesino. Entonces, es la única que lo consigue siempre y se gana el respeto de todos los presentes en la habitación, entre ellos de un ex policía de Scotland Yard llamado Sir Henry Clithering, que más adelante será clave en la resolución de un cadáver en la biblioteca para ayudar a Miss Marple a juntar todos los detalles y las pistas necesarias para resolver el caso. Hablemos ahora de un cadáver en la biblioteca. ¿Qué sucede en un cadáver en la biblioteca? Bien, en un cadáver en la biblioteca se nos presenta, pues, como su propio nombre indica, una situación en la que una amiga de Miss Marple, llamada Dolly Bantry, que es medio aristócrata porque tiene una casa bastante grande, pues digamos que se encuentra un cadáver de una rubia en su biblioteca por la mañana, temprano. Y ella, bueno, aparte de obviamente llamar a la policía, llama a Miss Marple para preguntarle y decirle qué puede hacer. Porque es una mujer tremendamente curiosa, así como también lo es Miss Marple, y conoce a su amiga, conoce su pasión por el crimen, su pasión por la investigación, así que decide consultarlo con ella. Entre las dos empezarán a investigar de manera no oficial y acabarán pues en un balneario de la costa, conociendo a una familia disfuncional, en fin, eso es un tema que ya descubriréis si leéis el libro, por favor, leedlo que merece mucho la pena. Y lo que yo quería destacar de este libro, así como podía destacar de los relatos, como he dicho antes, los relatos, cada personaje de la habitación narraba su relato de una cosa que le había pasado a él. Con lo cual, Miss Marple solamente era una oyente, pero es que en la novela pasa algo parecido. Miss Marple es una oyente, Miss Marple es un personaje secundario, que casi no aparece durante la novela, de hecho está muy ausente. Sí, aparece al principio, aparece en alguna parte, en algún momento, suele aparecer de manera fugaz para dar pequeños detalles que suelen conducir a los demás miembros de la trama a algún nuevo detalle de la investigación, pero solo actúa de verdad y solo recaba pistas verdaderas hacia el final, cuando cree que se está cometiendo una injusticia con el supuesto asesino, que no resulta ser el asesino, lógicamente, y decide montar una trampa junto con Sir Henry Clithering, que ya lo hemos mencionado, para atrapar al verdadero asesino. Pero, ¿por qué está Miss Marple al margen? ¿Por qué es un personaje marginal fuera del canon? Bueno, lo que hemos explicado ya. Es soltera, tiene una edad avanzada, es mujer, cosa que es algo que yo creo que su condición femenina contribuye mucho a que los policías a cargo de los casos la desestimen, porque es una mujer. ¿Qué va a decir una mujer, no? Pensarán ellos dentro de su mentalidad patriarcal.
La consideran una método en todo, vive en un pueblo pequeño del que apenas ha salido. Entonces, es una mujer muy secundaria, como digo, en su propia historia, casi una espectadora de su propia narrativa, y que todo el mundo no la valora, nadie la valora. Entonces, por eso creo que es precisamente un personaje interesante para los estudios culturales, por su condición de originalidad a la hora de resolver los crímenes desde un punto de vista externo a los policías que están interrogando, recabando pistas. Miss Marple no interroga, Miss Marple se dedica a sentarse a hablar con los diferentes sospechosos y extraerles en el momento en el que más relajados están, porque piensan que esta mujer es totalmente inocente e inicua, las verdaderas soluciones y las mentiras que han dicho. Uno de los policías, por ejemplo, que más se enfrenta a Miss Marple es el inspector Slack, que, por cierto, acaba aprendiendo a respetarla. En fin, como quería decir, Miss Marple es un personaje que cumple con estereotipos, pero sin ser cliché, es fundacional, pero marginal por sus condiciones y por cómo está construido el personaje, y es un personaje súper interesante para un análisis a fondo que por desgracia no puedo realizar tan bien como me gustaría porque este trabajo ha de ser cortito, pero espero que lo hayáis disfrutado, espero que le deis una oportunidad y espero que os haya interesado este pequeño análisis que he podido realizar. Así que nada, aquí os presento las referencias que he utilizado más o menos para informarme, aunque tengo que decir que mucha de la información también la sabía yo porque soy un gran conocedor y fan de este personaje. Y nada, hasta aquí mi presentación. Gracias por verla.